Un libro publicado en octubre de 1972 aseguró que la Tierra sería destruida en el año 2001 y que los sobrevivientes serían trasladados a un satélite de Júpiter. Esa afirmación directa y sin rodeos convirtió a Yo visité Ganímedes en uno de los mayores fenómenos de la literatura peruana del siglo XX. Cómo una historia de contacto extraterrestre logró convencer a miles de personas de que no era ficción, sino un testimonio real. ¿Qué elementos hicieron que su autor pasara de ser un desconocido a una figura central en la ufología latinoamericana? En menos de 6 meses, la obra ya estaba entre las más vendidas en Perú. Antes de cumplir un año, una tercera edición estaba en imprenta. En apenas 8 años, alcanzó 36 ediciones, una cifra que ya habla por sí sola del impacto cultural que provocó. Además, cruzó fronteras rápidamente. Ecuador, Colombia, Argentina y México se sumaron al fenómeno. La palabra Ganímedes comenzó a repetirse en conversaciones, programas radiales y debates públicos. El interés por los extraterrestres en los años 70 estaba en auge, y esta historia apareció en el momento exacto. El autor afirmó que lo narrado no era imaginación. Detrás del seudónimo José Riaño Holder, quien también utilizó el nombre Josip Ibrahim en distintas etapas, sostuvo que el protagonista del libro, conocido como Pepe, era real. Más aún, aseguró en varias entrevistas que los hechos descritos correspondían a experiencias auténticas relacionadas con una raza intergaláctica avanzada. ¿Se trataba de una estrategia para impulsar ventas o realmente creía en lo que decía? La estructura del libro dividía la trama en 2 grandes momentos. Primero, el descubrimiento de un secreto. El narrador comienza a sospechar que su amigo de la infancia le oculta algo importante. Con el paso de los días, descubre que ese amigo mantiene contacto con seres de otro mundo desde hace años. Este planteamiento conecta de inmediato con la audiencia. Todos conocemos a alguien cercano, a alguien en quien confiamos. ¿Qué harías si descubrieras que esa persona afirma viajar en naves espaciales? En la segunda parte, el relato se transforma en una descripción detallada del supuesto planeta visitado. Pepe narra cómo fue llevado a bordo de una nave espacial hacia uno de los satélites naturales de Júpiter, específicamente Ganímedes. Allí, según el testimonio, existe una civilización organizada bajo principios de cooperación total. No hay violencia, no existen mentiras, no se conocen armas ni sistemas de defensa. La sociedad funciona mediante acuerdos colectivos y desarrollo tecnológico avanzado. ¿Por qué presentar un mundo sin conflictos en plena década de tensiones políticas globales? ¿Buscaba ofrecer una alternativa moral a la humanidad? Uno de los elementos más impactantes fue la predicción del apocalipsis en 2001. El libro afirmaba que la Tierra sufriría una catástrofe global, pero que parte de la humanidad sería rescatada y trasladada al llamado Reino de Mont, nombre con el que el protagonista identificaba el mundo extraterrestre. Esta profecía generó inquietud. En los años 70 y 80, el temor a guerras nucleares y crisis mundiales estaba presente. ¿Era descabellado pensar en un desastre global? ¿Podía una civilización superior intervenir? La narrativa incluía descripciones del ambiente del planeta, su organización social y su tecnología para cruzar el espacio. Sin utilizar lenguaje complejo, el autor explicaba cómo esa comunidad había alcanzado un nivel de desarrollo superior gracias a la cooperación. Este punto es fundamental. El mensaje central giraba en torno a la unidad, la paz y el respeto. Aunque la trama estaba envuelta en misterio y viajes interplanetarios, el núcleo era un llamado a transformar la conducta humana. Sin embargo, las versiones sobre la autenticidad del relato comenzaron a multiplicarse. En algunas entrevistas, Riaño Holder aseguró que él mismo era el elegido por la raza extraterrestre para transmitir el mensaje. En otras declaraciones, afirmó que no era el protagonista, sino su representante y testigo directo del momento en que abordó la nave. Posteriormente presentó una versión distinta. Sostuvo que la visita a Ganímedes ocurrió de manera astral, no física. ¿Por qué cambiar la explicación? ¿Intentaba adaptarse a las críticas o proteger la historia de cuestionamientos científicos? La ambigüedad mantuvo viva la polémica. Cada declaración generaba nuevos debates. Programas radiales y artículos de prensa analizaban cada detalle. El autor se convirtió en una figura pública,
Su fecha de nacimiento, el 4 de noviembre en Lima, comenzó a aparecer en reportajes que intentaban reconstruir su trayectoria. El fenómeno trascendió el ámbito literario para instalarse en la cultura popular peruana. Además de su obra más conocida, publicó otros títulos: Yo pacté con los muertos, Mi preparación para Ganímedes y El misterio del ídolo de oro. Ninguno alcanzó el impacto del primero. Esto refuerza una idea interesante. El éxito no se debió únicamente al talento narrativo, sino al contexto y a la fuerza de la historia inicial. ¿Qué tenía esa primera publicación que no se repitió después? Durante años, muchos seguidores defendieron la autenticidad del contacto extraterrestre. Se organizaron conferencias, reuniones y debates. El libro se convirtió en referencia para quienes creían en la existencia de civilizaciones conocidas como nórdicos o pleyadianos. Estas corrientes dentro de la ufología describen seres humanoides de apariencia similar a la nuestra, pero con tecnología avanzada y evolución moral superior. Aunque el autor posteriormente negó la veracidad del relato, el vínculo ya estaba creado. Aquí aparece el giro decisivo. 10 años después del gran auge, y a la edad de 84 años, Riaño Holder convocó conferencias en Lima para revelar la verdad. Declaró que todo había sido una creación de ciencia ficción. Explicó que su intención era transmitir un mensaje positivo, promover valores como el amor y la cooperación. Admitió que no existió viaje físico ni contacto real. ¿Qué motivó esta confesión tardía? ¿Fue remordimiento, presión social o necesidad de cerrar el capítulo? La revelación no eliminó el impacto cultural. Para algunos lectores, la confesión confirmó que se trataba de literatura fantástica bien construida. Para otros, reforzó la sospecha de que había fuerzas externas influyendo en su retractación, incluso después de que el año 2001 transcurrió sin el anunciado apocalipsis. Persistieron seguidores convencidos de que el mensaje original era auténtico. Este fenómeno demuestra cómo una narrativa poderosa puede superar los hechos verificables. Analizar este caso ofrece un aprendizaje práctico para quienes crean contenido sobre misterio y fenómenos inexplicables. Primero, el contexto es determinante. La década de los 70 estuvo marcada por el interés en ovnis, viajes espaciales y teorías alternativas. Segundo, la afirmación de que la historia era real generó una conexión emocional más fuerte que una simple novela de ficción. Tercero, la mezcla de predicción apocalíptica con promesa de salvación aumentó el nivel de tensión narrativa. ¿Te das cuenta de cómo estos elementos construyen suspenso sin necesidad de exageraciones? La escalada del relato fue precisa. Comienza con un secreto entre amigos, continúa con viajes interplanetarios y culmina con el anuncio de un fin del mundo. Cada etapa incrementa la intensidad. Luego aparece el contraste, una sociedad extraterrestre sin violencia, frente a una humanidad llena de conflictos. La consecuencia, el anuncio de destrucción si no se cambia el rumbo. Esta secuencia explica por qué la obra mantuvo la atención de miles de lectores. Otro aspecto relevante es el uso del lenguaje sencillo. La descripción de la civilización de Ganímedes evita tecnicismos complicados. Se enfoca en conceptos claros: cooperación, ausencia de delitos, organización social avanzada. Esto permitió que personas sin formación científica entendieran y debatieran el contenido. En términos de posicionamiento, la combinación de palabras clave como extraterrestres, Ganímedes, contacto alienígena, Apocalipsis 2001 y ufología peruana fortaleció su presencia en conversaciones públicas. La muerte de José Riaño Holder en septiembre de 1992 cerró su participación directa en el debate, pero no apagó la discusión. Su legado continúa en foros, blogs y canales dedicados al misterio. Cada cierto tiempo el tema resurge cuando se analizan casos históricos de supuestos contactos extraterrestres en América Latina. ¿Por qué después de décadas sigue generando interés? Porque la historia combina elementos que capturan la imaginación colectiva: viajes espaciales, civilizaciones avanzadas, mensajes para la humanidad y profecías globales. Aunque fue desmentida por su propio creador, la estructura narrativa dejó una huella. Además, demuestra cómo un libro puede influir en la percepción pública sobre fenómenos como los ovnis. ¿Crees que las profecías de Ganímedes fueron solo ficción? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te fascinó este misterio, suscríbete ahora, activa la campanita y dale like. En nuestro próximo video, revelamos a la vidente que anticipó la muerte de Kennedy y la renuncia de Nixon. ¿Coincidencia o verdadero don profético? No te lo pierdas.
Seguimos explorando lo inexplicable siempre juntos.